Hermano, les saludo en el amor del Señor. ¿Cuál es el mejor amor del mundo? Es que Dios dio a su Hijo Jesucristo por nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, amado Señor, estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Padre, queremos escuchar tu palabra poderosa, Señor, que en cada corazón en esta hora reciba tu palabra, Señor, y habla a nuestro corazón, Padre mío, para que podamos fortalecernos en tus caminos, Señor, en tu palabra, Dios, y cada día podamos hacer tu obra maravillosa en este mundo corrompido. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad maravillosa, y te pedimos que tú hables a nuestro corazón, a nuestra vida, aquellos que están afligidos, que están con aflicciones, que hay problemas, dificultades, pero tú a través de tu palabra hablas a nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Vamos a leer en Juan 3:16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Que Dios bendiga esta palabra. Dios, de una manera extraordinaria, toda su vida, desde que creó al hombre, siempre el hombre de senda pecaminosa, siempre buscó del pecado, buscó de las cosas que no son de Dios. Y Dios siempre, en su amor infinito, siempre quiso rescatar al hombre en la vida que llevaba cada persona. Ahí tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento, y Dios, en su inmenso amor hacia el mundo, hacia la humanidad, su amor tan grande hacia nosotros y a todo este mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo. ¿Para qué? Para que el mundo pudiera abrir sus ojos y ver que hay un Dios maravilloso que puede estar en nuestra vida si nosotros creemos en el amor del Señor, si nosotros creemos que hay un Dios maravilloso. Y eso Dios lo hizo a través de Jesucristo. Él entregó su vida por nosotros en la cruz. Él murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por nuestras vidas. Él quiso que nosotros fuéramos salvos. Él quiso, Dios quería que nosotros creyéramos en Él. Y a través de Jesucristo, Él derramó su sangre en la cruz. Por el amor hacia nosotros, Dios permitió que su Hijo sufriera las llagas que nosotros pudimos leer en la palabra, que es la palabra del Señor. Él quiso que el hombre se arrepintiera de sus pecados. Pero hasta el día de hoy nosotros podemos ver que el mundo continúa en su pecado, en su vida pecaminosa. En este minuto nosotros podemos ver, y lo que dijo el hermano, me sorprende que Dios está como, ¿no es cierto?, con los hermanos Gedeón, con lo que el hermano dijo, es justamente dentro de la palabra que yo quería compartir del Señor. El mundo es un caos. Si ustedes ven la televisión, si usted tiene algunos vecinos ruidosos a veces, hay tanta gente que están tan alejados de Dios, tan alejados de las cosas del Señor. El mundo sigue siendo pecaminoso. El mundo sigue haciendo su pecado. Hay conflictos, hay dificultades, hay enfermedades. Hay tantas cosas que nosotros podemos darnos cuenta como cristianos, como hijos de Dios, que tenemos la luz. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Eso tenemos que ser nosotros cada día. Tenemos que ser la sal. Usted sabe que la sal saborea, ¿no es cierto?, los alimentos. Da un cierto gusto.
Nosotros tenemos que, en el mundo, identificar que somos hijos de Dios. Tenemos que hablarle a las personas. Imagínense, hace poco le hablé a un hombre por acá cerca, le presenté a Cristo y me dijo, Jesucristo es comunista. Por ahí una señora en un paradero, su madre y ella, antes de subir a la micro le hablo del Señor también y me dice, sí, yo fui evangélica, pero ahora soy adventista porque los evangélicos están en pecado, porque están igual que los católicos, se reúnen día domingo. Y eso nada que ver, hermano. Si nosotros tenemos que centrarnos en nuestra salvación personal con Dios y en la vida en Cristo, el poder llevar la palabra de Dios a las personas que viven erradas. Hay en este minuto, tantas religiones. Hay como 480 religiones en el mundo. Pero hay una sola tumba vacía, hermano. La tumba de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque es el único maravilloso, el único que vive en nuestra vida. Él vive en los que le buscan. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No es de nosotros, sino que es Dios. Cuando le buscamos en espíritu y en verdad, Dios se manifiesta. Dígamelo a mí, yo tengo tremenda experiencia en el Señor. Yo he tenido muchas experiencias espirituales en el Señor y también con el enemigo, como decía el hermano. También he sido atacado por el enemigo. Pero cuando usted busca más del Señor, más el enemigo se enoja y más lo ataca. Entonces pasa eso. Yo le digo, en los años que llevo en el Señor, en los lugares que he estado con mi hija Yanina, cuando viene a Chile, yo he ido con ella a muchas iglesias. Conozco muchas situaciones. Pero hay gente que llega a muchas iglesias. Por eso la importancia para mí es el creer en Cristo Jesús. Porque hay gente que llevan en la iglesia por años y nunca han creído en Jesús. A mí mismo me lo han dicho, no, es que yo voy porque la iglesia es bonita, me gusta el pastor como predica, pero no creen verdaderamente en Cristo Jesús. La palabra dice, creer en mí serás salvo tú y tu casa. Debemos creer en la palabra de Dios, debemos creer en lo que Dios nos quiere dar. El mundo está lleno de aflicciones, el mundo está lleno de tribulaciones. Pablo mismo dijo, yo vivo en tribulaciones, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El Señor, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece mi Señor. Cada uno de nosotros, cuando viene el enemigo y nos quiere afligir y nos quiere entrar en depresiones o nos quiere atormentar, nosotros tenemos la palabra de Dios, como lo hizo Jesús en el desierto, cuando el Satanás lo quiso tentar. Pero él siempre iba con la palabra de Dios, con la palabra de su Padre, contra el enemigo. Es lo que tenemos que hacer nosotros cada día, porque el mundo afuera los quiere comer. Nosotros estamos en el mundo, somos del mundo, estamos en un mundo en que está lleno de aflicciones, hay tanto pecado. Nosotros también estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, hermano. Somos del mundo celestial, somos del mundo espiritual, somos del mundo del Señor. Dios hace llover a malos y a buenos, pero los que están en el Señor, Dios les bendice, Dios les toca en su vida, porque ese es el Señor. Cuando nosotros le buscamos de corazón, Dios va a hacer la obra en nuestra vida, así como lo ha hecho en mí en muchas ocasiones. El hermano decía que la palabra, mire, sí, es fabuloso el Señor, el Espíritu Santo, como habla a nuestra vida, hermano. El Señor dijo, la palabra no vuelve vacía. Yo le voy a contar un testimonio corto de mi vida, porque mi testimonio es muy largo, tendría que llevamos toda una mañana, porque tengo tremendos testimonios de mi Señor. Lo que Dios ahí hizo en mi vida desde que yo nací. Aleluya. Cuando yo perdí todo, perdí mi hogar, perdí todo lo que tenía, negocios que había colocado, un negocio que había colocado, renuncié a la marina. Todo fue mal. Estábamos prácticamente en la calle con mi esposa, 2 pequeñas. Antes de entregar la casa, llegan 2 jóvenes, por eso me recordé lo que dijo el hermano. Llegaron 2 jóvenes, es lo que me contó mi señora cuando tuve esa experiencia, y el joven le presentó a un abogado de los abogados. Mi señora creía que le estaba hablando de un abogado que era muy caro en ese tiempo en Viña. Y él le dijo, no, el abogado de los abogados es Jesucristo.
Jesucristo. Claro, no pasó nada. Pero pasó un tiempo en el cual mi señora me dice, esto fue en Santa Inés, en Viña del Mar, hay una bajada así, me recuerdo muy bien hoy en día, con mis dos pequeñas, mi señora, sin tener nada. Yo estaba en la quiebra. Me dijo mi señora, por allá abajo hay una iglesia. Bueno, no sabía si era evangélica, católica. Y era una iglesia evangélica. Era grande como esto, mucho más grande que esto. Y lo más importante, hermano, que nosotros llegamos a ese lugar y el amor de los hermanos que estaban en ese lugar era tan grande, el amor de Cristo en ellos, que a nosotros nos gustó y empezamos a asistir y ahí nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces, como decía el hermano, la palabra no vuelve vacía, ya sea que nosotros la leamos por primera vez o que alguien nos hable del Señor. Yo siempre, cada vez que puedo, le hablo a la gente de Cristo. Le hablo de una situación del mundo y le presento a Cristo, que es nuestro único Salvador de nuestra vida, es Jesucristo. Porque en realidad, en la palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones, es cierto. Nosotros tenemos problemas igual que el mundo, pero la diferencia es que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Tenemos a Dios en nuestra vida. Somos diferentes, somos distintos. Cuando usted tiene dificultades, cuando tiene problemas, ¿qué hace el mundo? La gente no sabe, la droga y muchas otras situaciones tratan de salir del problema. Pero nosotros tenemos a Cristo, vamos al Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios obra en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Cuando estamos en aflicciones, cuando tenemos problemas, y es el Señor el que hace la obra en nosotros. Ahí tenemos la historia de los apóstoles que fueron en una barca con Jesús. Ustedes conocen la historia, pero es maravilloso porque ellos sintieron miedo porque el mar empezó a ponerse bravo, mucho viento, y Jesús iba en la barca con ellos. Y fueron a despertar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él le dijo al viento, al mar le dijo que callara, y al viento lo reprimió, lo reprendió. Es así cuando nosotros tenemos dificultades, es así cuando nosotros tenemos problemas. El mejor momento para cuando estamos en aflicciones, porque nosotros todos tenemos problemas igual que el mundo. Si nosotros no somos especiales porque nosotros tenemos y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y es ahí, en esta demostración, una de tantas demostraciones de Jesús, en que los apóstoles, los hombres que andaban con él, tenían temor, tenían miedo. Como hoy en día, yo tengo una hermana que siempre me mandaba TikTok de asunto de que le hayan mandado a ella por celular, de que el mundo está malo, que el mundo acá, que se va a acabar el mundo. No sé si ustedes han escuchado muchas veces en comunicaciones, en mensajes diabólicos que dan a la gente para que la gente entre en temor. Y en esa ocasión yo tuve que soltarle a ella y decirle, ella es cristiana, pero ella estaba embaucada por los mensajes. Y que no, que nosotros no nos importa qué va a pasar mañana o pasado, nosotros dependemos de Dios. Nuestra fe, nuestra esperanza está en el Señor, no en el mundo. No que mañana usted le digan una noticia y usted la va a creer. No, yo confío en el Señor y espero en el Señor. No en las personas, no en este mundo que está lleno de corrupción. Entonces nuestra única esperanza es el Señor. Vamos a leer en Juan 11, 25, 26. Juan 11, 25. Aquí Marta, ¿no es cierto?, tenía problemas, tenía como una cierta duda hacia Jesús, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Importante, hermano, el día que nosotros cerramos nuestros ojitos en este mundo, gracias a Jesús que Él resucitó, nosotros también vamos a ser resucitados, pero en la vida eterna, en la vida eterna. La gente siempre se polematiza sobre esto y dice, no, es que yo no sé qué va a pasar conmigo, me voy a ir al infierno, me voy a ir acá. Claro que está en el infierno el que no acepta a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Es algo tan sencillo, tan hermoso, pero nosotros vamos a ser salvos con una vida eterna, gracias a Jesucristo que murió en la cruz y resucitó al tercer día, como dice la palabra. Y dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué lindo! Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él le dijo a Marta, ¿crees esto? Lo mismo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿creen esto, hermano? Lo creemos por fe, porque la fe es lo que nosotros no vemos, la fe es lo que nosotros creemos. Y si nosotros creemos en Jesucristo y creemos en Dios maravilloso que está obrando en nuestra vida y que cada dificultad, cada problema, ayer mi hermana me llamaba, me decía que su hija está en Azapu, estaba con suero, me mostró la foto y ahí está ella y mi hermana preocupada porque la iban a mandar al hospital, no sabía qué es lo que tenía, qué sé yo. Inmediatamente aquí en la oficina, esto fue ayer sábado, comencé a orar por ella, por la foto que ella mandó. Hermano, para la gloria y honra del Señor, esa niña salió de ahí, le dieron una receta de remedios caros, todo. A las 10 de la noche mi hermana me decía, mi hija está bien, estamos en casa y ella no ha tomado ningún remedio. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder, hermano. Solamente tenemos que creer. Yo he tenido mucha experiencia con la oración, con los enfermos, con mi familia, que a veces tienen alguna situación. La hija de la India misma tuvo pólipo, pero el Señor la salvó a través de la oración. Cree en mí serás salvo tú y tu casa, dice siempre el Señor en su palabra. También dijo Jesús, estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cada uno de nosotros tenemos en este minuto, yo sé que hay personas que están con problemas, con dificultades, como yo, como cualquiera de nosotros. Pero Jesús nos invita, estás cargados y trabajados, venir a mí que yo os haré descansar. Debemos venir a Cristo, porque nuestra única solución, nuestra única salvación es Cristo. Es Cristo. Dios obra en nuestra vida. Dios obra a través de su Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Todos clamamos al Señor en el nombre de Jesucristo. Ahí está el poder, hermano, el Espíritu Santo. Dios obra con su Espíritu Santo. Dios puede estar obrando en cada uno de nosotros en este minuto, en sus corazones, en sus vidas. Todos tenemos muchas veces problemas, dificultades, pero pensad que siempre el Espíritu Santo de Dios va a obrar en nuestra vida si la creemos en verdad. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Lo crees, hermano? Sí, que si crees verás la gloria de Dios. No sé cuánta ha sido su experiencia en el Señor, pero yo he tenido tremenda experiencia por la gloria del Señor. En una ocasión el Señor me dijo, clama a mí, orando yo, ahí lloraba porque sentía la presencia del Espíritu Santo y Dios me puso, pero en forma muy clara me decía, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, hermano, clama al Señor. Así dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Amén, gracias, hermano. Vamos a leer en Lucas 22, 42. Un ejemplo maravilloso de Jesús para demostrarle, ¿no es cierto?, de que Lucas. Lucas 22, 42, 44. Aquí vemos un ejemplo que es factible en nuestra vida. Pero este es un ejemplo que yo lo pongo para que vean ustedes el sufrimiento de Jesucristo antes de llegar a la cruz. Él hace una oración, va al monte, ¿no es cierto?, a orar allá en Semaní, y va con sus discípulos y da una oración diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y en su sudor, como grandes gotas de sangre,
que caían hasta la tierra. ¿Se da cuenta, hermano? El sufrimiento de Jesús antes de llegar a la cruz, ya Él sabía lo que le esperaba. Por eso muchas veces nosotros tenemos que buscar del Señor para prepararnos, para fortalecernos en cada situación difícil que pueda venir a nuestras vidas. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Posteriormente vemos que Jesucristo es crucificado. Y Él en ese momento que está, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que muchas veces oramos al Señor y no tenemos respuesta de Dios, no sabemos qué pasa, nos preocupamos, nos sentimos que hemos sido abandonados. A Jesús, Él tuvo esa experiencia y dijo estas palabras, que Jesús clamó a gran voz al Padre, dijo, Eli, Eli, y hizo una pregunta, Lama Sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en una situación tan difícil como esta no creo, pero una situación difícil? Y creemos que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha, porque Él solamente responde y da la respuesta cuando Él hace su voluntad, no la nuestra. Es tremendo, hermano, el ver la situación de Jesús en la cruz, cómo Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, y que podemos dar gracias al Señor por estar en este lugar. ¿Se da cuenta si usted pensáramos en algún momento en dónde estaría nuestra vida si no fuera en los caminos del Señor, si no fuera porque un día el Señor habló a nuestra vida? Así como Dios a través de esos hermanos habló a mi esposa y ella fue, ¿no es cierto?, prácticamente el camino para que nosotros conociéramos a Cristo, a través de presentarle al abogado de los abogados que es Cristo Jesús. Cristo siempre, Él está abogando por nuestras vidas, por nuestras, a veces, imperfecciones, a veces por debilidades, pero Él siempre está en medio de nuestra vida, haciendo la obra en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante creer en la palabra de Dios, el creer en lo que Él quiere para nosotros cada día. Él siempre está diciéndonos, venid a mí, los que estáis cargados y trabajados. ¿Cuántas veces a veces nos sentimos cansados y no queremos orar al Señor? Pero siempre debemos estar en la oración con el Señor. Siempre tenemos que estar en contacto con el Señor para que Dios renueva en nosotros esa fuerza que necesitamos, esa energía. Yo en algunas ocasiones yo me he levantado así agotado, como flojo, pero cuando vamos al Señor, el Señor nos levanta y nos fortalece la vida espiritual, nos fortalece nuestras energías. Hay tantas personas que yo conocí y que realmente no estaban muy al alcance del Señor. Me recuerdo ahora de un joven en una iglesia que cuando yo pertenecía en Santa Inés, era alcohólico. Él, a frente de la iglesia, estaba la casa, se sentaba ahí en la pisadera y se ponía a tomar, era alcohólico de whisky, pisco, esas cosas. Hasta que se le habló del Señor, él asistía a la iglesia por años, iba a mi casa, lo invitaba a los cumpleaños, perfecto, ni un problema, iba a los paseos con nosotros, ni un problema. Pero hasta el día de hoy yo me hago la pregunta, yo compartía mucho con él, le hablaba mucho del Señor, lo guiaba, qué sé yo, pero mi pregunta es, ¿habrá creído en el Señor realmente? ¿Habrá tomado esa importancia de la vida en Cristo Jesús? ¿Habrá recibido realmente a Cristo en su corazón? Porque después con los años supe que este joven, después de 7 años más o menos creo, que después nosotros nos vinimos a Villa Alemana con mi esposa, murió ahogado en el alcohol. Y hermano, y en esa visita a muchas iglesias que en algunas ocasiones con mi hija, algunas veces solo, vi muchas personas
con esa debilidad, con esa falta de encuentro con el Señor. Por eso es importante es creer en el Señor, creer que Dios puede hacer la obra en nuestra vida, en nuestro corazón. Cada día, nosotros mañana, todos los días tenemos dificultades. El enemigo está enojado porque usted puede estar con el Señor. En esos años yo era una persona nueva en las cosas del Señor. Por eso la palabra del Señor dice, voy a contar un pequeño testimonio que es importante. Era muy nuevo en las cosas del Señor y no atendía muchas cosas, porque eran con poco conocimiento de la palabra del Señor. Yo estaba sin trabajo, llegó una señora, visitaba a mi señora, y ella le dijo que ella tenía la esposa, había ido a un país, y que allá era un trabajo muy bueno para mí. Y me llevó de un país antes de llegar al país que íbamos, y fuimos detenidos, acusados de espías. Así idóneamente de espías, porque ambos llevábamos documentos de la Marina de Chile, y fuimos detenidos y nos hicieron tortura psicológica, nos hacían levantar a las 2 o 3 de la mañana, nos ponían el revólver en la sien y posteriormente éramos movidos a diferentes lugares, instituciones armadas, ejército, especialmente ejército, en camiones, con la mano atrás. Era una verdadera película. ¿Yo por qué les cuento esto? Porque la palabra dice, en Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros con mi esposa confiamos en ese hombre, pero él ¿a dónde me llevó? Al infierno. Me llevó a conocer el infierno, un lugar horrible, acusado de espía, donde lo hicieron tortura psicológica, tortura de la ducha eléctrica, del revólver en la sien, pero después trasladado a otros lugares donde éramos incomunicados, fuera de una cárcel, y que entraban a las 3 de la mañana o durmiendo tranquilamente y entraban a patar a las puertas y para verificar si usted estaba ahí, con armamento, con hombres del ejército afuera. Y el Señor es bueno, hermano. Él siempre nos está librando de todas las cosas. Yo oraba al Señor ahí en esa pieza solo, con una foto de mi familia, sin saber que íbamos a ser fusilados, porque así, acusados de espía, muchas veces lo fusilan. No sabíamos qué iba a pasar con nosotros, conmigo, con el otro hombre. Y el Señor maravilloso, después Él nos sacó de todo eso, hizo un milagro en eso y pudimos seguir nuestro camino. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos padecer, hermano, y Dios está siempre ahí haciendo la obra en nuestras vidas, haciendo la obra en nuestro corazón. Vamos a leer en Mateo 27, 46. Mateo 27. Me equivoqué. En Juan 14, 1 y 2. Juan 14. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa es una promesa de Jesús para nuestras vidas. Él prepara el camino para nuestra salvación. Para el día que nos vamos de este mundo, dice el Señor que Él tiene preparada una morada para nosotros.
No se turbe vuestro corazón. Debemos creer en Cristo Jesús, creer de verdad. No que venimos al Señor y mucha gente, yo conocí muchas personas que conversaba con ellas, le hablaba de Cristo y siempre era la misma tónica de que decían, sí, yo iba a la iglesia evangélica y ¿qué pasó? No van nunca más, van por un tiempo. Nosotros, el Señor nos dice que debemos fortalecernos en la palabra del Señor, tenemos que fortalecernos en la oración, tener experiencia en la vida espiritual con el Señor, para que Dios va a hacer la obra en tu corazón, en mi corazón. Él va a obrar de acuerdo a nuestra forma de vivir como cristianos. Él va a obrar de acuerdo cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. No buscamos otras cosas. Por eso la palabra es importante, que no se turbe vuestros corazones, que podamos estar permanentemente firmes en los caminos del Señor, en su palabra. Porque es importante en nuestra vida estar todos los días en los caminos del Señor, estar todos los días orando al Señor, poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque el único camino, la única verdad es Cristo Jesús. Él el que obra en nuestra vida, Él el que obra en nuestros corazones, con lo que el trabajo que están haciendo los hermanos de Gedeón, que es maravilloso. El poder, ¿no es cierto?, llevar y diseminar la palabra de Dios, que es importante en nuestra vida. Bien, hermano, esta es la palabra que yo quería compartir en este minuto, en creer en Jesús verdaderamente, en conocer, Dios mío, que hay tantas personas que van a mucha iglesia, pero nunca han creído en Cristo, nunca han creído en el Señor. Hablaba con un maestro en una ocasión y él me decía, y me insistió hasta el final, que él creía en Dios, y a Jesús nunca lo tocó, nunca dijo nada de Jesús. Yo le hablaba de Jesús y él solamente me decía que él creía en Dios, que Dios acá y que Dios allá. Nuestra salvación personal fue gracias al sufrimiento, gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. El morir en la cruz, derramando su sangre por nuestra vida. Porque cómo Dios iba a hablarle al hombre, cómo Dios, Él nos creó, Él nos hizo, Él estuvo con las personas, obró a través de los apóstoles, de los profetas, pero aún así nunca muchos le creyeron, solamente los más destacados como Noé, Moisés, y siempre algunos de ellos también fallaron. Dios, ¿cómo podía llegar al mundo? Para que el mundo entendiera que Dios nos ama, que Dios está con nosotros. Y la única manera fue a través de Jesús. Él es el único nuestro Salvador de nuestra vida, porque es el Hijo de Dios. Fue único. Y a través del Espíritu Santo, que Dios en esta hora, el Señor pueda orar en nuestros corazones y tocarnos el Señor con su Espíritu Santo y pueda hacer la obra en nosotros, en cada uno. Y que si mañana hay aflicción o problema, pensar que Dios está con nosotros. Orar sin cesar, dijo el Señor Jesús. Le dijo a los apóstoles cuando fueron al monte a orar. No orar para que no entréis en tentación. La oración es importante en nuestra vida. Cuando estamos enfermos, orar al Señor. Dios obra en las personas enfermas. Él obra en toda nuestra vida. Vamos a orar al Señor para que Dios pueda hacer la obra en nuestra vida. Y Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos cada día a creer en Cristo Jesús, a creer en tu palabra, Señor, a que podamos poder perseverar en tu obra. Señor, ayúdanos en nuestra flaqueza, en nuestras dificultades, en nuestras enfermedades, Padre. Llénanos de tu presencia maravillosa. Quédate con nuestra vida en esta hora, Señor. Y que tú seas bendiciendo a mis hermanos, a esta iglesia amada, Señor. Tú la bendigas, que muchos puedan llegar a este lugar para que puedan escuchar, para que puedan aprender, para que muchos puedan venir a Cristo. Te bendecimos, Señor, te ruego, Dios, la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.